No he podido dejar de contener mis lágrimas porque fueron canciones de consuelo. Y agradezco a mi esposa estar al lado ahí para sostener. No porque en este hombre haya algún mérito para estar aquí. Sinceramente, no lo hay. No tengo crédito para estar aquí adelante de ustedes. Hay hermanos que nos aventajan en gran medida. Pero he pensado que mi Dios, tu Dios, escribe rectos en renglones torcidos. Y ese es mi consuelo. Dios escribe recto en renglones torcidos. Porque han sido días de hospedar gente, de recibir, de abrir la casa, de esperar a pastores y amigos que también necesitaban consuelo. Y eso es energía, es estar, es abrazar, es esperarlo y decirle la última palabra hasta que se vaya. Gracias por venir, gracias por hacerme bien. Entonces han sido días de gozo, de mucha emoción, de mucha gratitud, de ver la provisión de Dios, de ver lo inexplicable de Dios, de gozarnos en un montón de cosas, sobre todo en la comunión. Entonces, pararme aquí en esta última mañana es un esfuerzo de debilidad total. Encontrar en el Señor el descanso y pedirle a Dios que escriba recto en un renglón torcido. Así que agradezco a Dios, a Gustavo, a Esther, a Gabriel, a su esposa, a Mario, por haber traído una bocanada de aire fresco de manera apasionada. Qué bien que le hace a la iglesia. Nos vuelve a poner los pies firmes y nos invita a soñar en lo que viene, en el premio. El premio trae consuelo, no es un premio que voy a obtener que tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Él. Y yo quiero invitarte en esta mañana también a agradecer a Dios por esa palabra que te va a llevar donde Dios te lleve. Y aunque las personas no quieran, Dios te va a bendecir igual. Porque Dios es Dios de imposible. Dios es un Dios que tiene humor. Y te va a parar delante de lugares con mucho humor. Vos reíte y festejale el chiste. Así nomás. Quiero agradecer también, porque seguramente lo va a ver. Primero agradecer a la iglesia del Señor. Un día especial hoy, hermanos amados. Hoy es domingo. Las iglesias en el mundo de toda lengua y nación en este momento se reúnen para festejar a Cristo. Hay muchas iglesias en todo este mundo. Ya empezaron en Australia, del otro lado de Asia. Nos llevan más de 12 horas alabando al Señor. Muchas personas en este día van a ser consoladas con la palabra de Dios. Muchas personas en este día se le va a ensanchar el corazón y encontrarán consuelo. Otros llegarán no entendiendo las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y mirarán la cruz como locura y se consolarán y vendrán a salvación. Cuánta gratitud hay en un día domingo de rodear el libro de Dios. No te creas nada. Ni siquiera creas en Dios, créele a Dios. Ese es el desafío en esta mañana, esperando también que esta palabra llegue también a nuestras autoridades en el pueblo. Agradecer a José Castro, que seguramente verá este video, a Horacio, asesor, con la tremenda responsabilidad que ellos tienen, pero con lo difícil que se hace si la luz del Evangelio no les alumbra. Así que en el nombre de Jesús, que Dios pueda
abrir los ojos de tu administración, pero sobre todo del alma, para que puedas entender que Cristo es una relación con el Padre y no una religión con los hombres. Dios quiera bendecir tu vida, querido intendente, y también tu familia. Vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle su dirección en esta hermosa mañana, mientras nos acomodamos y dejamos que las emociones bajen y se calmen. Dios Santo, gracias, Señor. Estamos aquí, Padre, para honrar tu nombre. Señor, para mirar en la vida del apóstol Pablo, un hombre profundo, un hombre que concentró toda su energía en el premio que se dispuso a esperar de las manos del Dios Altísimo. Por eso es un supremo llamamiento, es santo, viene de lo alto, viene de las manos amorosas del Padre. Dará ese premio, un premio de consuelo en esta mañana. Pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios en estos días nos ha pasado por arriba. Hemos querido abrazarnos a algún concepto, pero venimos rápido, tan rápido que necesitamos ver los videos que de paso te digo, tomate el tiempo, lápiz y papel, mate o cafecito para no perderte nada. Porque la pasión con la que ha sido transmitida la palabra del Señor ha sido tremenda. Ha movido nuestros pies, nuestra alma, nuestro corazón. Nos ha llevado a decidir desde la pasión, desde los problemas benditos, desde la misma palabra, como veíamos a través de cada uno de los hermanos, desde el poder glorioso del Evangelio que transforma cabeza y pie y nos da vuelta, como digo coloquialmente, como una media. Y mirar el corazón del Señor que nos enfocó en las personas, pero debemos bajar a tierra para pensar que lo que tenemos por delante nos consuela y es el premio. Vamos a capítulo 13, rápidamente en Filipenses. Una carta que nace en un acto de obediencia. Ahí en capítulo 16, a modo de introducción, vemos que la comisión de Antioquía preparada para alcanzar Asia y hacer un recorrido con el Evangelio, el Señor a través del Espíritu Macedonio va a llamar al mismo Pablo y va a cambiar todos los designios, todos los planes y las estrategias de la iglesia local para comenzar su obra en Filipos, un lugar que Dios libró o dejó libre para que se preparara para que en el momento que llega el Evangelio sea el lugar más importante del imperio. Dios escribe recto en renglones torcidos, donde el imperio estaba tomando un fulgor económico, donde todos los caminos se concentraban ahí, donde era el apogeo de ese Filipos, donde desde ahí se hacía la expansión por todo, comercial, espiritual, filosófica. Dios le va a decir, pásanos y ayúdanos. Y vamos a comenzar a ver la primera iglesia europea plantada por un acto de obediencia del siervo. Pero Dios, habiendo preparado todo, quizás a los ojos humanos mirando Filipos, era una enmarañada situación política, moral y social que no mandarías a tus hijos a estudiar ahí. Que no pondrías una familia como un objetivo a formar ahí, que no tendrías una empresa ahí. Como aquella niña que miraba bajo el telar a su abuela
y le decía de abajo, abuela, se ve todo feo, enmarañado. Las lanas o el tejido, los nudos, y la abuela la trajo arriba. Le dijo, ven y mira de aquí. Y vio un hermoso tejido con una obra extraordinaria. Y le dijo, así es Dios con nosotros. En el medio del enmarañado mundo, la decadencia moral, la locura, el desconsuelo, Dios está haciendo una obra que los hombres no entienden, pero sí se sorprenden. Dice la palabra de Dios en capítulo 3 rápidamente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De la religión con Dios pasaremos a la relación con Dios. Versículo 4, aquellos que tienen la palabra del Señor en la mano, aunque yo tengo también de confiar en la carne. Esta contraste constante que tenía en el apostolado el apóstol Pablo, una de las cartas más personales, pero vas a ver que siempre había algo con los judaizantes, siempre había algo con los religiosos de la iglesia, siempre había algo con los que tenían mayor concepto de sí mismo, y Pablo defendiendo su apostolado, pero como siervo de Dios. Y aquí comienza, así como en Corintios capítulo 9, versículo 15 en adelante, cuando él dice, mirá, me paguen o no me paguen, yo sirvo al Señor. A todos me echo de todo con tal de ganar a muchos. Por eso soy compinche, socio gerente del Evangelio. Y cambia la figura y se pone en heraldo. No vaya a ser yo que dictando muchas leyes y dándole órdenes a otro y hablando de mí con un alto concepto, la vida me pegue una piña, porque esa es la idea. La vida me pegue una piña y salga del escenario al cual Dios me ha llamado por ser soberbio. Entonces comienza esa idea aquí, cuando aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo te voy a mostrar mis credenciales. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, no tenés dónde agarrarme. Seguimos, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para apropiarme de Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús, fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con solo 3. Prosigo a la meta, al premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es interesante pensar en la carrera, ¿no? A través de ese imperio tenemos muy claro en la mente los Juegos Olímpicos. Cada uno de los corredores que tenía que participar de 2 en 2 años de estos Juegos Olímpicos, y lo tenemos también, la idea de los que realmente corren en el estadio, solo uno se lleva el premio, tiene el mismo concepto, es el mismo premio, pero uno es el premio que es condecorado para el corredor normal con una grinalda, con manzanas que se podrían, corruptibles o con aceitunas.
No, pero dice nosotros con una corona, con un premio incorruptible, en el cual hay consuelo. Esta era la idea. Ahora, un corredor en aquella época debería prepararse frente a 10 jueces durante 10 meses. Por eso la idea también en Hebreo capítulo 12 es cuando dice corramos la carrera, que es el verbo principal, y después tiene verbos que describen esa acción de cómo correr la carrera o la propuesta. Dice, despojándonos de todo peso, corramos la carrera puesto los ojos en Jesús. El imperativo ahí, el verbo imperativo, y tiene 2 participios, es correr la carrera. La propuesta de Dios es correr hacia el premio. Pero mientras vamos corriendo, nos vamos, ¿qué? Despojando de todo el peso, lo que hacía un corredor para tener un cuerpo estilizado, leve, de pies rápido, se sacaba todo el peso. Corría casi semidesnudo. Esa es la idea de tirarse todo el peso. Es abnegarse hasta de lo bueno. Abnegarse hasta lo de lo bueno. Porque muchas veces lo bueno, no lo excelente, muchas veces lo bueno te distrae del camino. Pensando que son cosas buenas, se terminan convirtiendo en obstáculos. Ahí tenemos entonces la carrera propuesta, el corredor que se entrena frente a 10 jueces durante 10 meses. Va sacando todo el peso y va poniendo la mirada en lo que lo sostiene. Viene la propuesta, hay un deber, pero hay un objetivo, que es el Señor Jesucristo. De eso queremos hablar. Frente a esto está esta propuesta. No habla de un premio material, habla de un consuelo como premio futuro. Entonces, cuando pensamos en proseguir a la meta, tenemos que pensar primeramente en esto. Lo que Pablo, o no está en duda, es que Pablo no duda en llegar a la meta. Lo que Pablo está planteando o se está preocupando es del modo o el estilo atlético más puro o elegante con el cual llega a la meta. Y esto transformarlo en términos espirituales. No está en duda en llegar a la meta. No está en duda el llamado de Dios y dónde Dios te va a llevar. El tema es tu preparación personal, porque en el camino de la vida, en el hilo de la vida, el hilo se va a cortar. Habrá momentos duros en la vida, momentos donde, como el salmista, el corazón se te caiga dentro del alma y el cielo sea un cielo de bronce. Va a pasar una y otra vez. Cuando tengo una foto ahí, esa es la foto cuando yo tenía 13, 14 años. ¿Sabes? Era un tiempo difícil en mi casa. Era un tiempo donde yo quería correr, escapar de lo que veía. Y entonces mi madre me llevaba al médico. Era asmático. Dice, ¿qué le puede hacer bien a él? Dice, bueno, que haga boxeo o karate. No, porque vivía a las piñas en la escuela. Boxeo o karate, no. Entonces dice, que corra. Y ahí empezó la idea de Forrest Gump. Empecé a correr. Y corría, y corría. ¿Sabés que yo me daba cuenta? Cuando, no es que me descontrolaba, pero cuando sentía eso, agarraba, me ponía tenía todo mi traje, por decirlo así, o mi ropa de atletismo. Eran pantalones cortitos con las remeras. Usaba una Puma, con zapatillas especial que mi vieja no las podían comprar, pero renegaba, era tan cargoso que me la terminaban comprando, que tenían que tener altura. Entonces agarraba por la ruta que te lleva a Venado Tuerto, Río Cuarto, la ruta 8, y le pegaba hasta el Aeroclub, 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta. Y corría, parecía Rambo. Corría. Volvía. Día por medio, volvía a agarrar 15 kilómetros. Corría. Quería escapar porque me dolía el alma. Quería escapar porque tenía heridas húmedas que siempre estaban ahí. Mi madre le contaba a mis hijos cómo nos preparaba ella para cuando mi padre venía, porque mi padre buscaba a ver si nosotros habíamos hecho algo para fajarnos. Entonces preparaba, todo era una tensión en la mesa. Entonces cuando yo me podía escapar del viejo o del papi, salía corriendo. Y fue así la carrera de la vida. Correr. Y ahí, mirá cómo es Dios, corriendo de la vida, la iglesia evangélica que sembraba el evangelio en la casa
de colonos italianos y gallegos, había un chico que corría para escapar del dolor. Había un joven que corría para olvidar. Cuando entrenaba, empecé a jugar al fútbol, entrenaba al mediodía con la primera división y a la tarde con mi división, y cuando podía corría. Así conocí a mi esposa, corriendo los torneos intercolegiales. Porque corría y escapaba. Pero sabes, en ese momento, ayer fue un día especial para mí. Yo nombré a un hombre que estaba ahí, José Colasili. Fue el hombre que supo que yo corría. Fue el hombre que supo que yo jugaba al fútbol. Y dijo, le pagamos el campamento porque queremos ganar, como sea. Y ganamos. Le ganamos a T6. Nos ganaste en clubes bíblicos, los destrozamos al fútbol. Final, por goleada. Trajimos un equipazo, todo inconverso, todo mal. Y llegamos acá y veíamos que estaban todos locos. Cuando Cristo vino, ¿quién sos? No te entraba en la cabeza. Pero recuerdo a Adán predicar el evangelio ahí en esa primera noche, decir, Jesús te ama, Jesús te ama. ¡Plá! Me dio vuelta como una media. Yo necesitaba perdón, necesitaba dejar de correr, necesitaba el consuelo del evangelio. Necesitaba eso. Perdón, dejar de correr para descansar. Y ese fue el tiempo más impresionante de la vida. Yo dejé de correr cuando llegué a Monte y comencé a vivir en Cristo. Pero cómo Dios, cuando mueve una cosa, mueve 1.000.000. Pablo, pásanos y ayúdanos. He preparado el imperio, he preparado el escenario de la vida para que el evangelio resplandezca en un mundo de oscuridad. Solo tenés que tener un acto de obediencia. Entonces, cuando uno piensa en dos preguntas de manera quizás más homilética, dos preguntas, ¿qué no es el premio? Bueno, no son los resultados de una actividad evangelística, eso no es el premio. No es el premio quizá la obtención de un degree en educación teológica, eso no es el premio. No es el premio quizás la trayectoria, como escuchamos, que te convierte en una persona importante en el medio evangélico, eso no es el premio. Que la gente te saluda, te aplauda, te dé un beso, te reconozca, te ponga, me gusta. No. Eso no es el premio. A propósito, paréntesis, están todos preocupados con eso. Seguimos, cierro paréntesis. La construcción de un nuevo edificio con propósito evangelístico tampoco es el premio. Lo que hacíamos ayer es un deseo de que eso sirva como un impacto evangelístico, pero no es un premio. No es ser un misionero países no alcanzados. Déjame que te diga esto, abro paréntesis. La tenemos con los países no alcanzados. Déjame que te diga algo. Viví en Portugal 10 años, país completamente europeo y católico. Y le vi en España, sobre todo en Cataluña, ateo, agnóstico y liberal, por donde lo mira. Y fui a Marruecos. Y hablábamos con los misioneros allí. Y yo le decía, che, qué difícil estar acá, mira toda la gente. Y me acuerdo a Mili y Adrián me dicen, no, difícil donde vos vivís. Mis hijos estudian, dicen, en una escuela totalmente moral, no hay drogas, no hay nada, la ley no te lo permite. Vivir en Marruecos en cuestiones de moral es vivir muy bien. Dice, pero donde vos vivís es difícil. Dios no nos llamó a países no alcanzados, Dios nos llamó a tener actos de obediencia donde Dios te quiera llevar porque es su beneplácito. La traducción coloquial es como a Dios se le antoja. No es como vos querés, no tiene que ver con la visión de la iglesia local, tiene que ver con la visión del Dios eterno, que te pone donde Él quiere, como quiere, y permite que las cosas pasen porque a Él se le antoja. ¿Qué no es el premio? Tampoco es el premio plantación de iglesia. Estoy hablando del premio. Ahora, ¿qué es el premio? Fíjense ahí en versículo 14, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Es interesante, la meta del apóstol Pablo es Cristo mismo. Para poder llegar a la meta, Pablo tiene que superar las cosas que están por delante.
Pablo tenía el imperio, el pensamiento del imperio lo tenía por delante. El pensamiento de los judaizantes tenía por delante. Y la decadencia moral en la iglesia también la tenía como obstáculo. Es todo lo que nosotros tenemos: gobierno, sistema, religión y la propia iglesia. Por eso muchas veces los predicadores se transforman en la iglesia en infladores. Pa, pa, flu, flu. Tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo de Dios para que transforme vidas. Tenemos que llevar a la iglesia a la consolación. Tenemos que llevar a la iglesia a la consolación. Porque donde hay consuelo, hay restauración. Donde hay consuelo, hay sanidad en el Espíritu. Donde hay consuelo, hay transformación. Donde hay consuelo, hay una vida que flota en el Señor. Muchas veces nuestras estrategias son equivocadas y te das cuenta cuando vivís en Europa. Que llegás a Europa con la bandera, ¡dame España o quítame la vida! Te la quita España la vida. ¡Dame aquel monte! No seamos místicos. Dame consuelo para sostenerme en un mundo loco. Dame paz para guiar a mis hijos en el medio de una locura. Dame sabiduría para consolar a mis hijos que pasan 7 horas donde la cabeza se la transforman. Dame poder, dame rodillas, dame living a solas para que pueda llorar, para que pueda consolar. Dame respuestas no teológicas para mis hijos. Dame paciencia para abrazar aunque no esté de acuerdo. Saca de mí el legalismo, la tradición, la organización. Dame pasión para llevar la gente a Dios, pero vas vos primero. Para que la gente entienda que Dios es un Dios vivo. Ese es el premio. El premio es que tenemos premio. El premio es que hay consuelo. A pesar de. Prosigo a la meta, el premio supremo, el llamamiento de Dios es supremo, viene del cielo, viene de las manos amorosas de Dios, que antes que dijera hágase la luz, dijo hágase la cruz, como dice don Samuel Pérez Millo. Y en ese consuelo mandó a su hijo. Ahí su hijo que oraba esa oración, la cual Gustavo nos exponía ayer. Dame aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese hecho. Y cuando vemos en Filipenses capítulo 4 que el Padre lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, no lo exalta en la divinidad porque la tenía, lo exalta en la humanidad. Para que nosotros podamos experimentar la muerte y la resurrección de Cristo. Y le da un nombre, donde ese nombre que no hay sobre el cielo dado a los hombres, voluntariamente o involuntariamente, toda rodilla, toda lengua, toda etnia se va a doblegar sobre él. A ese Dios servimos. Ese es el Dios que nos consuela. ¿Qué es el premio? ¿Qué no es el premio? ¿Y qué es el premio? Segunda Timoteo capítulo 1:9 dice, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes que Dios dijese, hágase la luz, Dios dijo, hágase la cruz. Dios planteó el consuelo de una mente y una humanidad caída, de una moral corrompida. Planteó un plan, consuelo. ¿Vos creés que una persona que no tiene a Cristo y se la ve bien, está bien? Tiene un agujero en el alma. No hay otra cosa que pueda sostener la iglesia
que sea la divinidad de Cristo. Ya vamos a hablar de eso. Dios hace un llamamiento a los hombres, pero no en los méritos de los hombres, sino en los de Cristo. Recuerdo a Norberto cuando era jovencito y estos hombres que reconocíamos el otro día, y fue hermoso ver a sus hijos, orar por ellos. Y en ellos, en el nombre de todos los hombres que nos han formado. Te daban la posibilidad de dar el testimonio cuando era jovencito. Veías el estadio lleno aquí en Monte, ¿no? Y te decía, Norberto decía, Sergio, vení para acá. ¿Viste cómo hace con el dedito? Vení para acá. Ya, papá va a tener que dar testimonio. 5 minutos. ¿Viste cómo se trepa? 5 minutos. Y, maestro, no es acerca de vos, es acerca de Cristo, ¿eh? ¿Entendés? Te temblaban las piernas, todo. Claro. Te metí una presión. No es acerca de vos, es acerca de Cristo. No son tus méritos. Viste que hoy los grandes testimonios, parece que la cruz de Cristo, siempre digo, hay tiroteo cuando se predica la cruz, hay droga. Hemos confundido el evangelio, hermano. Algunos tienen testimonio, no tienen otra cosa, ¿eh? No lo pongan a laburar, porque solo viven del testimonio. Sí. ¿Y qué tenés? No tengo el testimonio. Está bien. Yo no me drogué. ¿Y qué? Está bien. Dios te rescató. Pero la cruz no es tiroteos. No es cocaína, no es marihuana. ¿Sabés qué es? Es tu vergüenza, mi vergüenza cargada en la cruz de Cristo. Toda tu vergüenza. Toda mi vergüenza. Donde no había consuelo. Cuando me encontré con Cristo dejé de correr y comencé a descansar. Porque una nueva vida se abre. Por eso el evangelio es singular. El Señor ora. Y ora y dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y había una conmoción en la comunidad apostólica. ¿Cómo que se nos va? ¿Cómo que se nos va? Se nos va el prestigio, se nos va el líder, se nos va el reino. Fíjate después de la resurrección, capítulo 1 de Hechos, versículo 6. ¿Restaurarás tu reino? ¿Qué les importa a ustedes? El momento que yo lo voy a hacer, cronos y sazones. ¿Qué les importa a ustedes? El tiempo y la manera con que lo voy a hacer. Pero me serán testigos, van a morir por la causa de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la singularidad del evangelio. Y el Espíritu que va a estar con vosotros y en vosotros no va a hablar por su propia cuenta, va a hablar todo lo que yo le diga. Así que tranquilo, Él les traerá consuelo. Él manifestará mi carácter. Por eso el fruto del Espíritu, con características morales. Veíamos ayer capítulo 17 de Juan. El uno no habla de unidad. El uno, ¿sabes de qué habla? De moral. Está basado en el Shema Israel. Jehová uno es. La moral de la Trinidad hace la sustentabilidad de la iglesia. No es lo que vos hagas o lo que yo haga. Por eso el solícito en guardar, el empeñarse, en esforzarse, guardar la unidad, porque la unidad ya ha sido creada en la moral de Cristo. Por eso, para que sean uno, tú y yo, como ellos, uno. Uno habla de la característica moral, porque la iglesia se ve en la moral de Cristo. Por eso el fruto, como singular, con todos sus adjetivos calificativos que hacen que una vida en Cristo emane todos esos frutos espirituales. Es tremendo a lo que ha sido llamado la iglesia. ¿Cómo podés consolar con una iglesia que no practica lo que predica? Decía Warren Wiersbe. ¿Cómo podés consolar? ¿Cómo podés consolar una iglesia con líderes que están preocupados todo el día por las redes sociales, que no tienen tiempo? ¿Cómo podés consolar por un tipo que se baja a una reunión, predica y se va por la puerta de atrás porque no quiere hablar con la gente? ¿Cómo vas a consolar? Yo la verdad que todo esto de las redes sociales, que son unos fenómenos todos, yo no sé cuánto tienen tiempo para la familia, para los hijos, para consolar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para tomarse un tiempo, unos mates con doña María, que perdió el hijo, o que se le fue el marido,
que llega con el corazón cargado. Dice, se fue mi hijo y le gusta un chico y es un chico. Está pasando esto en los pastores. ¿Vos te crees que te importa escuchar algo? Vos le querés poner me gusta a Cristo, no a la gente. Vos necesitas consuelo. Necesitas reenfocarte. ¿Qué es el premio? ¿Qué no es el premio? Por eso dice la Escritura, 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Habla del pensamiento del imperio, de la inmoralidad del imperio. Las cosas viejas tienen que ver con los pensamientos del imperio, la filosofía, el pluralismo. Las cosas viejas pasaron. En aquí son todas hechas nuevas. Es aquí vienen a quedarse como un singular. Es la traducción. Como un entero, como un completo. Tiene que ver con la moral de la Trinidad en la moral de la iglesia. No te confundas. No producimos moral haciendo actividades. Producimos actividades. ¿Qué es el premio? ¿Qué no es el premio? Pero hay en el mensaje de Pablo, si vos pudieras resumir la carta de Pablo en 4 versículos, uno dice, ¿cómo puede alguien seguir en la vida hablando de gozo si la iglesia comenzó en prisión? Tuvo un impacto al poder religioso en Lidia de Tiatira. Iban para Asia y ganaron la primera asiática en Europa. Plan de Dios, hermoso, maravilloso. Segundo, un impacto al poder mafioso. Porque los amos se pusieron locos porque ella había cambiado. Tenemos graves problemas hoy. Que un chico que ha decidido ser quizás homosexual, y vos decís, bueno, está bien, decidió, pero si el chico se quiere convertir otra vez al cristianismo, te meten en un montón de leyes. Porque eso se ve mal. Lo otro no. ¿Está la iglesia preparada para esto? ¿Para consolar? Y cuando te pones a pensar en Pablo, ¿dónde escribe la carta? La carta comenzó en prisión y el consuelo desde la prisión. Déjame que te diga esto. Hay teólogos que hablan todo el tiempo de la kenosis, el desvaciamiento del Señor, la limitación de sus atributos divinos. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cómo podés hablar de la kenosis si no la viviste? Como dijo un amigo mío, un filósofo que ya está con el Señor allí en España, pues hombre, la única manera de vivir la kenosis o de hablar de la kenosis es vivirla. Y Pablo está viviendo su propia kenosis en la prisión. Me callé la boca, me tomé el café y dije, mucho para aprender, Martínez. Hablamos de consuelo, hablamos del trino Dios y no tenemos tiempo para la gente. No tenemos tiempo para abrazar. No tenemos tiempo para decirle gracias. Como dice Norberto, para que venga la gente aquí una inversión, pero para ir a la iglesia es un gasto. Tenemos que invertir. Misioneros, amigos, hay que invertir. Hay que despojarse de sí mismo. ¿Sabés lo que fue la iglesia para mí en Europa y sobre todo en España? Fue la abuela de mis hijos, fueron los tíos de mis hijos, fueron los primos de mis hijos. Porque la abuela no estaba para consolar. Porque los ravioles del domingo no aparecían. La iglesia lo fue todo para nosotros. Lloró con nosotros. Nos amó, nos abrazó. Iglesia imperfecta como yo. La pregunta es, ¿cuáles son entonces? Si sé lo que es el premio y lo que no es el premio, ¿cuáles son las razones válidas? Primera, para obtener el premio. Porque, como decía Gustavo, te tengo que dar las herramientas. Ayer decía, no, predicamos, está todo muy bonito, pero ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las razones válidas para obtener el premio? La primera es sencilla. La divinidad de Cristo sustenta el premio. No es otra. Cuando vos comenzás el texto, no tengo tiempo,
Vos comenzás diciendo versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 2, versículo 5, capítulo 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta del premio supremo del llamamiento de Dios que en Cristo Jesús. Capítulo 4, verso 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedo resumir la vida en estos 4 textos o la carta en estos 4 textos? Porque el mismo apóstol Pablo dice, por versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida, como perjuicio, por amor del Cristo, del Mesías, del que dijo, quien dijo ser, del que tuvo poder sobre la naturaleza, calmó la tempestad, poder sobre lo físico, dio vista al ciego, sobre la muerte. Resucitó a Lázaro después de estar 4 días en estado de decomposición. La divinidad de Cristo es la sustentabilidad de tu premio y de mi premio, que es el consuelo. Eso es una de las razones válidas para que tú y yo nos podamos aferrar que Cristo es Dios. Desde el primer versículo de la Biblia hasta el último. Como dicen los hebreos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, dicen. Decía un profesor mío de hebreo, me dice, tenés que escupir para que te salga bien el hebreo. Pero cuando te vas metiendo en la lengua hebrea, aparece y te das cuenta porque los autores que son hebreos, tanto Juan, Pablo, hablan de Cristo como creador de todas las cosas. Habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, nos ha hablado ahora. ¿Por quién? Por quien hizo todas las cosas. Juan lo presenta como el verbo, pero el creador de todas las cosas. Jesucristo, dentro de la Trinidad, fue el responsable de la creación de todas las cosas. No fue en el Padre ni el Espíritu. ¡Wow! ¿Dónde lo ves eso? En el primer versículo, a los ojos de un hebreo. Bereshit, en el principio creó. B, artículo, regis. Lo primero de los primogénitos, los primeros de las cosechas. Lo primero, pero el B es el artículo que define que Cristo fue el creador. Solo en el primer versículo de la Biblia. Y Dios creó los cielos y la tierra. Y Jesús creó los cielos y la tierra. Y si vas por toda la Biblia, ¿qué decir de Cristo? Decía alguien así, debe haber un motivo. Sí que lo hay, dijo un escritor. Dios está escribiendo en las páginas de su palabra un retrato del cuerpo entero de su Jesús, de su Hijo. Usando el Espíritu Santo, el Padre, con su permiso, escribe una obra maestra a través de la Biblia. Y lo podés encontrar a Cristo en cada libro de la Biblia. Haremos bien, dice, al interpretar las Escrituras y en mantener los ojos abiertos ante los detalles que hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura que fue inspirada por el Padre, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, nos muestra al Hijo. Lo vemos en Génesis como el Creador, lo vemos en Éxodo como el Cordero Pascual, en Levítico como las ofrendas, en Números como la vaca alazana, en Deuteronomio. Él es el profeta como Moisés. En Josué, el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el libertador de los suyos. En Ruth, Él es el redentor de los parientes. En Samuel, Él es el arca, el rey rechazado, finalmente llevado al trono. En Reyes, en Crónicas, Él reina como Salomón en esplendor y gloria. Lo vemos a Cristo. En Esdras, Él es el escriba. En Nehemías, Él es el que ve en cada puerta de la ciudad. En Esther, Él es el que proporcionó la salvación. Él es el que será visto en casi todos los salmos. Él es el pastor. Él es el Jehová pastor que hace descansar mi alma. Aunque la muerte solo sea sombra, como decía don Francisco La Cueva, la sombra de la serpiente no pica, la sombra de la espada no corta, es solo sombra. Por ahí nos lleva el Hijo de Dios. Él es proverbio, Él es la encarnación de la sabiduría en Eclesiastés.
este libro triste de sabiduría mundana. Él es el hombre sabio olvidado que salvó la ciudad. Y podemos seguir en Jonás, es prefigurado en su muerte, entierro y resurrección. En Miqueas se le ve como el que va a nacer en Belén y quien traerá bendición milenaria a toda la humanidad. También es el pastor y el que perdona la iniquidad. Y seguimos adelante. En Ageo vuelve a construir el templo del Señor, agita las naciones. Él es el elegido del Señor. En Malaquías, su venida es anunciada por su heraldo, por un heraldo. Él es el sol de la justicia. En Mateo es el rey de los judíos. Y seguimos así. En Marcos es el siervo de Jehová. En Lucas es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios en Juan. En los Hechos es el Cristo resucitado de entre los muertos. Es la cabeza ascendida de la iglesia a través de los Hechos. En Romanos es nuestra justicia. En Corintios es la primicia que proviene de los muertos. En Gálatas es el fin de la ley. En Efesios Él es todo en su iglesia. Fundación para la construcción, cabeza del cuerpo, novio de nuestros corazones. En Filipenses llegamos hasta aquí. Él está en la forma de Dios. Es el que provee para nuestras necesidades. Por lo tanto, Él es el Dios de consolación, que produce gozo en nuestras vidas. Y en Apocalipsis, Él es el Rey, que vendrá pronto. Maranata, te esperamos, Señor. Como así como Israel esperaba la consolación, nosotros también la esperamos. Porque nos has salvado, nos has redimido del pasado, del presente y del futuro. Anhelamos esa redención absoluta que estamos esperando. Razones obvias. La primera que sustenta el premio de la consolación es la divinidad de Cristo. La segunda, ya terminando, en la experiencia con Cristo nos santifica hasta el premio. La primera, indudablemente, como hablamos, la divinidad de Cristo sustenta el premio. Pero en segundo lugar, la experiencia con Cristo nos santifica hasta el premio. Es interesante, en los primeros días que caminaba por Buenos Aires, así en el año 92, 93, cuando Dios me permitió conocer a Mahmoud en una reunión de iglesia ahí, y podía ver a un hombre que buscaba a Dios con todo lo que ustedes ya conocen de la historia. Pero quiero decirles algo, yo conozco bien la historia porque la vi de primera mano, así que no me cuenten otra historia. Yo me acuerdo de esa historia. Estaba Alejandro Colombo y una hermana chilena ahí tratando de testificar. Y me acuerdo en ese día, después de una charla más abajo, más arriba, la venga la noche, porque la noche predicaba yo. Mirá vos, alumno de Instituto Bíblico, este se convierte con el mensaje que tengo. Duro el turco, che. Hablé de Bartimeo el ciego. Misericordia, misericordia, tal misericordia. Y le prediqué, la iglesia estaba llena, pero le prediqué, lo miré, todo con el cabello caracolado y hablando en brasileño. Escuta, amigo, escuta. Y le digo, ¿qué tal Cristo? Buen líder democrático. Digo, pero tenía que ser sirio. Buen líder democrático. Le digo, ¿qué hace mañana a la mañana? Nada. Véngase a la oficina. Nuestra iglesia ahí en calle Gaona era una antigua venta de automóviles, por lo tanto la oficina estaba en el fondo. Y ahí vino Mahmoud. 1 hora y media, no le entraban balas por ningún lado. Islam, Islam, Islam. Y yo agarré este texto, capítulo 3, con todos mis conocimientos teológicos. Nada. No le pegaba una bala. Entonces le digo, y me cansó. El 30, yo 20 y pico. 32, 10 años me lleva. Vamos a caminar, le digo a Mahmoud. ¿Le gusta caminar? A Mahmoud gusta caminar, gusta. Bueno, vamos, dale, vamos a caminar. 10 cuadras para arriba, 10 cuadras para abajo. ¿Qué hacía yo con un musulmán caminando por la calle de Buenos Aires? Yo lo quería traer a campamento, porque acá no me dejaban entrar, si no traía el bus lleno. Así que salió conmigo a hacer promoción de campamento. Lo llevamos a hacer todo, hasta que se convirtió, ¿no? Después le dieron acá, comió Biblia a lo loco. Pero en ese momento, ¿sabes cuál era el mayor desafío mío? Que él no entendía, y yo me acuerdo, tengo esta memoria fotográfica, los últimos metros antes de entrar a la iglesia para pasar 3 horas más con Biblia con él. Le digo, Mahmoud, hasta que usted no entienda que Jesús es Dios, no va a hacer nada en su vida. ¡Wow! De eso sí me acuerdo. 3 horas más y le pegué con capítulo 3 de Filipenses. Y le digo, bueno, usted conoce los hebreos. Y le decía, bueno, hebreos de hebreo, y él me decía en su religión. Tal y tal, y en su religión.
Y en un momento se me larga a llorar. Y a mí me produjo algo ahí que digo, ¿cómo? Este hombre se larga a llorar delante mío, un hombre grande, ¿viste? Un hombre estudioso, y se largó a llorar. Y yo digo, escriba lo que está, guarda ese papel por año, escriba lo que usted está viviendo. Y él decía, estoy naciendo a un camino nuevo de vida eterna, un camino con Jesús. Yo creo que había tenido una primera comprensión. Después yo pasé 2 días en el departamento donde vivía, que vivía con gente, con revolucionarios de la teología de la liberación, tenía otra gente, tuve una historia, pasé 2 noches. Ahora vos me preguntás por qué me metí ahí, y porque tenía que venir a campamento. Pero la gran diferencia en la vida de Mahmoud, de un hombre quizás tan opuesto a nuestra creencia, fue que él entendió la divinidad de Cristo. Y después maestros aquí le instruyeron de una manera excepcional. La divinidad de Cristo sustenta el premio, fue lo que lo consoló a él, lo que hizo renunciar su vida, de su familia, lo que le hizo pagar un precio. Por eso él, lo ves hoy, que pone toda la energía y se extiende adelante para obtener el premio. La experiencia con Cristo nos santifica. Fíjate vos algunos conceptos aquí y ya vamos redondeando. Dice, lo he tenido como pérdida, versículo 7. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Quizás también era la basura que se le daba a los perros o donde se amontonaban las basuras. Quizás puede tener ese tipo de interpretación, pero algo degradado, algo feo, algo nauseabundo. Esto era aquí. Dice, lo tengo todo por basura para ganar. Había una cuestión de pérdida y ganancias. Ahora, pensando en él como judío, antes de encontrarse camino a Damasco, podés ver entonces que era un hombre no solo preparado, sino un hombre que estaba bien económicamente. Él renunció a todo eso, porque cuando habla de pérdida y ganancias, las ganancias que él pierde como patrimonio, quizás comercial, familiar, lo entrega todo. Por eso dice, todo eso para mí es estiércol. Ni mi reputación como religioso, ni mi reputación como familia, como sociedad, o todo el dinero que me daba reputación. Todo eso yo lo tengo como estiércol. ¿A fin de qué? Ese es el propósito. Ser hallado en Cristo, abrazar toda la geografía espiritual de Cristo. No está en todo lo que vos recorreas a Dios, sino en lo que Dios te recorre a ti. No está en cuánto vos sabés de la Biblia, sino en cuánto la Biblia te recorre a ti. Ese es el concepto, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Él va a hablar, me gustaría eso, me gustaría estar con el Señor, gustar eso de la resurrección, del rapto, de estar con el Señor. Pero bueno, no me es posible ahora, si de alguna manera llegase al resurrección entre los muertos. Era un deseo, hay mucha intención e intensidad en lo que está diciendo. Recordá que está ¿dónde? Está en la cárcel haciendo su propia kenosis, abnegándose de todo y de cuanto podría venir a la mente, enfocándose en la consolación. El premio de la vida del apóstol estaba en la divinidad de Cristo, pero también estaba en la santificación hasta que viera a Cristo. Y esto producía en él un avance, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, perfecto en tema de consumación, de algo absoluto, de algo que no tiene manchas. No, no tiene eso. O que no tenga imperfecciones, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente y como el corredor, me lanzo sobre la meta, porque Cristo ha sacado todo mi pecado, porque me he despojado de todo el pecado, de todas mis credenciales, de toda mi trayectoria, mi reputación. Y me he lanzado esperando ver el premio que es el consuelo de mi alma cuando yo esté con Cristo. 2 razones válidas para obtener el premio. La primera, muy sencilla pero muy profunda. El premio se sustenta en la divinidad de Cristo. La segunda, el premio supremo, es la experiencia con Cristo, nos santifica hasta ese mismo premio. Renuncia a tus credenciales, amigo mío,
y abraza a Cristo. Dice la palabra de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Viste la primera foto, no? Esa era una actividad de olímpicos, que después de años volvimos a comenzar aquí y estoy con un gozo tremendo. El versículo principal de Olímpicos en aquel momento, y para ganarme el premio tenía que recitar esto, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Corría por la vida, hasta que me encontré con Cristo y pude descansar. ¿Qué es lo que figuras en la mente como premio? Te vas a caer en la vida, amigo. Vas a desistir, te vas a frustrar, vas a pecar. La meta no son las cosas que nosotros tocamos. La meta no son las cosas que nosotros proponemos. La meta, el consuelo de Cristo cuando le veamos cara a cara. No te dije el título del mensaje, te lo digo al final. Es un viaje sin retorno hasta la gloria. Esa es la obra misionera. Concentrar todas tus energías en el premio. No pretendas haberlo alcanzado mientras vas compartiendo las buenas noticias. Vamos a orar en esta. Me gustaría cantar el último himno que cantamos, la última música. Mientras piensas en esto, gracias por tu tiempo. ¿Qué es el premio? ¿Qué no es el premio? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, al premio. El premio, la meta, se sustenta en la divinidad de Cristo, pero también se experimenta en la vida diaria del creyente hasta esa consolación. Y vamos a ponernos de pie, orar al Señor en esta última mañana. Empezamos con debilidad y terminamos con debilidad, reconociendo que Cristo nos sustenta, reconociendo quizás que hemos equivocado nuestro trayecto en la vida, que hemos figurado la obra de maneras muy organizativas, muy business. No dejes de abrazar, no dejes de llorar con los que lloran. No te preocupes tanto por vos mismo. Cristo te recoge. No te preocupes qué va a pasar mañana, si vas a hacer algo en la vida. No, ya lo eres, hijo de Dios, salvo por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Lo tienes todo. Serví al Señor, disfruta. Dale tu corazón, tus expectativas. ¿Sabes algo? Tus propias expectativas te pueden sacar del consuelo. Hay mucha gente con altas expectativas personales. Espero que tu expectativa, la máxima de tu vida, sea obtener el premio y descansar. Un día vamos a descansar, iglesia, un día. De todos nuestros dolores, un día estaremos allí, abrazando a aquellos que amamos aquí en la tierra. Seguramente te tomarás un mate con el viejo Fernando. Gustavo volverá a ver a su madre y yo volveré a ver a mi padre. Y cada uno de ustedes volverá a ver en aquel consuelo que será el premio. No te distraigas. Aún nos queda viaje en esta vida. No te distraigas. Rendite al Señor. Concentra todas tus energías. Y sabes algo, joven, que está saliendo, que nadie te saque de la foto que Dios tomó. Tiene tantas cosas el Señor, que cuando pasen los años, siervo fiel. Amén.